Bien, buenas tardes. Bienvenidos al segundo ciclo Conversaciones sobre Poesía y Música, en esta su tercera sesión dedicada a las relaciones entre las letras del rock y la poesía. Este ciclo ha sido organizado en el marco de las actividades de difusión del proyecto Fondesit de postdoctorado número 3190528, titulado La musicalización de textos poéticos y su aporte a los estudios literarios en Chile, del cual soy investigador responsable. Mi nombre es Gabriel Mesa, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción y actualmente investigador postdoctoral del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado, y soy quien organiza y modera esta actividad. En las primeras dos sesiones de este ciclo, la atención se centró en las relaciones entre poesía y música desde la perspectiva de los mismos artistas. Fue así como en la primera sesión conversamos con el poeta Licura Chihuahilaf y con el grupo Calfú, y en la segunda sesión con los músicos Nano Stern y Francisco Pancho Sasso del grupo Chileno Congreso. Ahora comenzamos una segunda etapa de este ciclo donde las temáticas, siempre vinculadas a la relación entre poesía y música, serán abordadas desde el trabajo académico de nuestros invitados. En la sesión de hoy tenemos a dos grandes especialistas de la relación entre las letras del rock y la literatura. Me refiero a Óscar Blanco y a Emiliano Scaricasiutoli, desde Argentina. Óscar, Emiliano, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Óscar Blanco es profesor e investigador adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de sus variadas publicaciones destaca el libro Las letras de rock en la Argentina, de la caída de la dictadura a la crisis de la democracia, 1983 al 2001, publicado el año 2014, precisamente en coautoría con nuestro otro invitado, Emiliano Scaricasiutoli. Y también la coordinación del libro Crónicas de las letras de rock en Argentina, 2001 al 2015, publicado en el año 2019. Además, ha escrito diversos artículos para variadas revistas impresas y digitales, y ha sido el organizador de las Jornadas Nacionales y Latinoamericanas sobre el Rock en sus ediciones 2017 y 2019 en Buenos Aires. Por su parte, Emiliano Scaricasiutoli es profesor y licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente en esa misma casa de estudios y también en la Universidad de las Artes. Es director del Seminario Permanente de Estudios sobre Rock Argentino Contemporáneo, SPERAC, coordinador del Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino y miembro fundador del Colectivo de Investigación y Acción desde el Metal de Habla Hispana. Bien, como en las sesiones anteriores, los invitados van a tener una intervención individual para exponernos sus ideas y reflexiones en torno al tema central de este encuentro, para luego pasar a un momento de diálogo y de responder algunas preguntas de la audiencia conectada. Comenzamos inmediatamente con la intervención de Óscar Blanco. Adelante, Óscar. Bueno, lo primero que me gustaría agregar a la presentación, porque es algo que estoy rescatando, digamos, ahora, es que yo también soy músico y compongo incluso algunas cosas, y eso va a tener que ver un poco con lo que voy a trabajar o voy a decir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digamos, agradezco la invitación, pero hay como una equivocación, digamos, en el sentido de que yo justamente en este momento ya no estoy trabajando este objeto. O sea, ya, como vos dijiste, tengo dos libros, uno en coautoría con Emiliano, el otro dirigí todo un grupo de investigación donde editamos un libro que, bueno, lo muestro, es que es Crónicas de las letras de rock en Argentina del 2001 al 2015, y después, bueno, organicé las jornadas, di también un par de seminarios junto con Emiliano en la facultad, y bueno, al menos para mí, consideré como cerrada, digamos, el trabajo sobre eso, y en la actualidad estoy trabajando otra cosa. Digamos, estoy trabajando fundamentalmente con una genealogía del relato policial en la literatura argentina, el relato policial clásico en principio, y que estoy bastante adelantado, digamos, como para la posibilidad de un futuro libro, digamos, al respecto. Digamos, el problema que pasa es que me parece que cuando uno trabaja algo, pasa por el problema de la pasión, digamos, y dónde pasa el deseo y la pasión. Y de alguna manera, también uno va cambiando de pasión y de deseo.
Y lo del policial, bueno, he retomado de alguna manera, digamos, cómo empecé a leer, digamos, que era una cosa muy importante para mí. O sea, empecé a leer policiales, y retomar en este momento esa cuestión, bueno, me pareció una cosa, empezó a pasar mi pasión por ahí. Por otro lado, el punto también es que por tendencia natural, no veo mal que se haga, que los otros los hagan, pero por tendencia natural, digamos, a mí, digamos, repetir un tema, digamos, bueno, llega un momento en que me aburre, ya digamos, se cerró, digamos, la cuestión, al menos para mí, digamos. Y después, eh, que también es la cosa de que vos te identifican con una temática, un tema, y de alguna manera vas creando, digamos, poder al respecto. Y en ese sentido, yo no estoy de acuerdo, digamos, como que la cosa para mí es armar un espacio como el de las jornadas y ofrecerlo, escribir en cuanto yo tenía cuestiones para decir al respecto, y bueno, eso ya, para mí al menos, digamos, se cerró. La otra cuestión es que empecé a oír y no escuchar, que escuchar escuchamos todo, digamos, empecé a oír, a analizar otro tipo de música, por ejemplo, más relacionada al jazz o la música afroamericana o la música africana en relación con el jazz, porque es lo que con un grupo que tengo que no hay letra, digamos, es un cuarteto, bueno, empezamos, estoy tocando y componiendo esas cosas, entonces es natural que empiece a oír, digamos, ese tipo de cosas para ver arreglos y demás, o sea que no estoy, eh, eh, estoy escuchando rock, pero no estoy oyéndolo, analizándolo, trabajándolo. Igual, digamos, lo que puedo hacer es contar un poco la experiencia que tuve en relación con esta temática y centrándome en el problema de poesía y música. O sea, en principio creo que se me ocurrió trabajar o inventar, si vos querés, el problema de la letra de rock por una incapacidad como crítico literario, digamos, de trabajar poesía. Más estando en un contexto en el cual yo trabajaba con Nicolás Rosa. Nicolás Rosa trabajaba mucho, igual que Adrián Gangi, con Néstor Perlonger, ¿entendés? Y de alguna manera yo leía a Néstor Perlonger, pero no podía acceder a trabajarlo. Entonces, a partir de esa incapacidad, si vos querés, de cómo trabajar poesía, que no me ocurría, digamos, en otros rubros, en otros géneros, empecé a pensar en la otra cosa que yo siempre oía, o qué sé yo, que era el problema de la letra de rock, digamos. Para lo cual, la operación totalmente ficticia, digamos, totalmente, si uno quiere, no exenta de violencia, fue separar de todo lo que sería el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, o la práctica rock, digamos, extraer algo que de por sí solo, digamos, no tiene existencia sin el resto, digamos, que era el problema de la letra de rock, en la medida en que se parecía o tenía que ver con la palabra escrita. Ahora, inmediatamente de hacer eso, bueno, obviamente trabajé con Barthes, con el problema de Barthes pensando en el problema de la ópera, en el grano de la voz. Bueno, ahí apareció el problema de la voz. O sea, el problema de que la letra de rock quizás no pueda ser leída. O sea, la letra de rock tiene que ser escuchada. Y ahí está el problema de la dimensión corporal, la dimensión del cuerpo. ¿Sí? La voz es la expresión, digamos, de un cuerpo que dice, expresa, teatraliza lo que vos quieras, digamos, lo que se quiera, digamos, una letra.
por lo tanto, leída, digamos, y no escuchada, digamos. Hay una larga tradición en la cual la poesía, quizás en su manera original, originaria, si hay que creerle a los estudios sobre los griegos, qué sé yo, la cosa ese, el instrumento ese, el arpita o lo que sea, la poesía nació como un canto, etcétera, etcétera. Pero eso se perdió. O sea, eh, el, lo que nosotros vemos hoy es, leemos poesía o incluso a mí me pasaba que cuando yo iba a lugares donde se leía poesía, donde el propio autor leía poesía, tenía una preferencia por leerla, no por escucharla, ¿sí? Acá, digamos, la anécdota, quizás más cosas, la imposibilidad que yo tuve la primera vez, no en el terreno de la poesía, sino del cuento, cuando iba a Cortázar leer sus propios cuentos. Sí, esa dicción gangosa me recagaba toda posibilidad de que yo ya tenía previamente de leer, digamos, el cuento. Entonces, con la poesía me pasaba lo mismo. Y ahí empezó a aparecer otra cuestión, que es el problema de que hay una musicalidad en la propia palabra y la poesía tiene su propia musicalidad, digamos, que uno la reproduce en su cabeza, digamos, como cuando uno ve cuando el músico ve una partitura musical, ¿sí? Yo veo una partitura musical, la sigo y la reproduzco en mi cabeza. Digamos, de alguna manera esas palabras empiezan a tener un sonido en mi cabeza, digamos, empiezan a tener una voz, ¿sí? Que va unido a un tipo de musicalidad, digamos, de la propia palabra, que obviamente te produce un choque, o al menos a mí me ocurre, te produce un choque cuando es incluso por ahí al mismo autor leyendo, digamos, su propia poesía, porque uno ya tiene, ha reconstruido una musicalidad, le ha puesto una musicalidad a esas palabras. Entonces, el punto ahí es que la letra, digamos, o hay una larga tradición del postestructuralismo, etcétera, etcétera, que hablaba del cuerpo de la escritura, el cuerpo de la letra, etcétera, etcétera. Pero acá, digamos, en la letra de rock lo que aparece es la corporalidad de esa voz. O sea, es inseparable el problema de la letra con la voz, ¿sí? Y eso es lo que aparece, digamos, en la dicción, el cuerpo. Dos temas distintos, hechos por intérpretes distintos, obviamente le van a agregar, la voz le va a agregar, y el cuerpo y la teatralización le va a agregar otro componente de sentido que, que no está en uno o en otro, ¿sí? Hay una diferencia, por un lado. Y por otro lado, la letra, digamos, la poesía, como letra escrita, etcétera, etcétera, tiene su propia musicalidad. Entonces, eso digamos un poco es la cuestión que también en un momento dado me llevó a decir que quizás no estaba olvidando algo fundamental, que era el problema pasando al problema de la letra de rock, pero que puede ser extendido a cualquier letra, digamos, de canción, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, de cualquier género, es el problema de la música. O sea, lo que se dejó caer, lo que me di cuenta que yo como músico dejé caer, separé ese problema justamente de la música. Y ahí sí traigo a colación dos experiencias que tuve en el 2019, antes de que sobreviviera la pandemia, que fue, por un lado, hay un poeta que es parte del libro que yo mostraba de las crónicas del rock, digamos, que escribió dos textos, que aparte estoy muy comprometido con la publicación del libro, que es Fernando Bogado, que escribe, que es poeta, escribe sus propias poesías, digamos, pero también hace una performance con esa poesía, en el sentido de que las actúa, no solamente las actúa,
digamos, y ahí te da una diferencia si vos la ves escrita con su actuación, digamos, para decirla, sino que lo acompaña con un bajo eléctrico. O sea, hay un músico invitado que toca el bajo eléctrico. Yo soy bajista, por eso digo, la utilidad que puede tener el bajo eléctrico es que puedes hacer acordes, puedes hacer riff, puedes hacer un montón de cosas sin necesariamente marcar, digamos, la tónica, que es lo que hace el flaco este. Y entonces ahí había como un choque, digamos, ¿sí? Pero muy, muy rico que yo vi entre la performance, la actuación de Fernando Bogado, digamos, y esa música, ese bajo que lo improvisan encima, digamos, ¿entendés? O sea, el tipo va improvisando a partir de la propia performance, que también muchas veces es improvisada de Fernando, digamos. Entonces ahí esa cuestión de la palabra con su música y a su vez la música que está cruzando esa palabra, digamos, me pareció una cosa súper interesante y es lo que yo estaba un poco dejando afuera. Después, segunda experiencia. Un amigo mío, Gustavo Val, fuimos compañeros de conservatorio, y nos volvimos a encontrar. Hizo un oratorio profano que se llama Falta de Salud y Trabajo, donde hay música, hay un quinteto, etcétera, etcétera, un coro, digamos, y actores que recitan, digamos. En el 2019 pudimos ponerlo, digamos, en escena 3 veces, después nos agarró la pandemia, y digo, pudimos porque yo toqué todas las partes de bajo, digamos, de esa cuestión. Después él le editó la parte solo de letra, digamos, la editó en un libro virtual, ahora que lo sacó Fuegos Móviles, que es una editorial virtual de Hernán Tenorio, un poeta, digamos, y me, me pidió que hiciera un prólogo, y yo hice un prólogo, digamos, que él lo incorporó ya al texto y al oratorio, digamos. Ahí lo que también vi la misma cuestión, o sea, la música como estaba pensada no acompañando a la palabra, digamos, del oratorio de los actores, sino justamente, eh, in- eh, digamos, produciendo una cesura, o sea, teníamos los pies, ¿viste?, para tocar, o sea, decían tal palabra y entraba la música, digamos, y ahí los actores se callaban, y de vuelta, y no era subrayar de otra manera lo que estaba un coro que tenía acompañamiento de música, digamos. Entonces, otra vez me pareció una cuestión muy interesante eso. Y a partir del problema del prólogo, empecé a ver una cuestión fundamental que tiene el problema de la poesía, digamos, y incluso ciertas letras, o hay ciertas cuestiones que me interesan más, que es no el problema de la narración o de la descripción, sino justamente el problema de producir escenas, ¿sí?, fragmentarias que van hablando, digamos, estoy hablando de falta de salud y trabajo, digamos, te imaginas que tiene un contexto social muy importante, pero si había una trama narrativa, era rota inmediatamente, ¿sí? Si era una escena, esa escena estaba totalmente desconectada de las otras, pero sin embargo, estaban expresando todo eso. Ahí me acordé de la frase, digamos, del Ulises de Joyce, que le hace decir a Dédalus, eh, que es uno de los personajes, o sea, eh, el arte irlandés es el espejo roto de un sirviente. Entonces, en vez del problema del reflejo, de la refracción, todo eso, digamos, es la fragmentación, digamos. Y ese es un poder que yo veía que tenía, digamos, la poesía, digamos, y
la propia musicalidad de la palabra, digamos, que tiene la poesía. Y que lo veía también en algunas letras de rock que no apuestan por la narración o la descripción, y bueno, y eso es ya un problema de análisis de contexto histórico, de cuándo se da de forma narrativa, de cuándo se da de forma, diríamos, descriptiva, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las cuestiones por las cuales, digamos, después dije, tendría que ponerme a trabajar directamente esa relación, o sea, tendría que ponerme a trabajar como músico sobre la música, digamos, en relación con el problema de la palabra. Y ahí es donde paré, digamos, donde está bien, es un horizonte, pero me atrapó, digamos, el otro coso que es el trabajo sobre una genealogía digamos, del policial. Y eso también influyó o cambió de alguna manera, o influyó en el problema de mi propia escritura. O sea, en el sentido de que del libro que escribimos con Emiliano, etcétera, etcétera, a este libro de las crónicas, digamos, si en el otro libro, si en el libro de las letras de rock, en la época de la caída de la dictadura, a la crisis de la democracia, obviamente había dos críticos fundamentales que eran argentinos, ¿no? David Viña y Nicolás Rosa. Había una preeminencia, digamos, de lo social político y del tipo de escritura, digamos, un poco más pegada, digamos, al realismo, lo que sea, o al ensayo, ponele, digamos, con cierta claridad, digamos, de Viñas, digamos. Acá, digamos, pensando en el de las crónicas, y aparte la escritura que estoy trabajando en este momento, tiene más que ver, digamos, con otra cosa. Tiene más que ver, quizás, más con la escritura de Rosa, en el sentido, de Nicolás Rosa, o sea, en el sentido de una escritura que también se plantea como fragmentaria, que se plantea como ruptura de ciertas escenas, de ciertas expresiones, de ciertas asociaciones, digamos, o si uno quiere tener en cuenta un elemento musical que me viene ahora, es por ejemplo el free jazz como lo entiende Ornette Coleman. O sea, aparentemente Ornette Coleman toma un tema y vos te parece que es de él, pero que es de alguna manera una reminiscencia de un tema de Charlie Parker, digamos, del vivo. Sin embargo, cuando empieza a improvisar, eso se destruye y empiezan a aparecer líneas y asociaciones, digamos, y relaciones entre todos los que tocan, digamos, que casi el tema es un pretexto, digamos, para que aparezca otra cosa, digamos, que es el problema de lo que a mí me interesa, el problema de este tipo de escritura, digamos, que es la que estoy tratando de trabajar ahora. Y que me parece que tiene que ver centralmente con esta cuestión que está planteando este encuentro, que es esa relación entre palabra, digamos, como poesía, digamos, que tiene su forma de expresión, y la música. Bien, Oscar. Sí, cualquier cosa así. Mira, quiero mostrar el libro que ustedes dos hicieron para que la audiencia lo conozca. Aquí está. Bueno, tu último trabajo también lo mostraste en pantalla. Y bueno, me gustaría agradecerte por tus reflexiones en torno a esta relación tan sugerente que hay entre las letras, entre la letrística en general, no solo del rock, sino que de varias músicas, y la literatura, principalmente su vínculo con la poesía, y agradecerte doblemente por hacerlo en un momento en que ya estás en otra etapa investigativa, trabajando con otros temas. Así que muchas gracias por eso, Oscar. Vamos ahora con la intervención de nuestro otro especialista en el tema, Emiliano Scarica Ciotoli. Adelante, Emiliano. Bueno, gracias, Gabriel. Ya dijiste como 5 veces mi apellido y bien, así que nada, estoy hecho. Te agradezco muchísimo.
Gracias a la Facultad de Filosofía y Humanidades, al Departamento de Lengua y Literatura, a Sandra Gasparini, que nos hizo de nexo, también vamos a agradecerle, que debe estar del otro lado seguramente, gran compañera de ruta. Bueno, voy a hablar de lo que vengo haciendo hace un tiempo largo. Por supuesto que comenzó con ese libro que hicimos con Oscar en el año 2014, pero también que continuó con el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, el GIMA, que hoy en día constituye un colectivo más grande, que es el CIAM, que es el colectivo, como lo mencionabas, de investigación y acción sobre el metal de habla hispana. Por eso hoy seguramente debemos tener en la audiencia muchos compañeros y compañeras investigadores de todas partes de Latinoamérica, porque lo que hemos hecho es justamente ampliar la escala continental, las problemáticas que observábamos regional o territorialmente respecto del rock como parte de una serie más amplia, que es la literatura, al colectivo Cronos Rock, que es un colectivo que surgió en el año 2016-2017, de crónicas de rock, sacamos 2 libros también, y al SPERAC, ¿sí? Que es desde donde estoy hablando ahora, que es el Seminario Permanente de Estudio sobre Rock Argentino Contemporáneo, que tiene un libro en puertas a publicarse en el mes de febrero, que se llama La Campana de la División, escribir sobre las ruinas del rock argentino, y que tiene como objetivo, de alguna manera, que lo muestro, lo ponen ustedes, no hay ningún problema, lo puedo mostrar, que está acá, que tiene como objetivo trabajar con lo que ha sucedido en el rock argentino, no solamente en el post-Cromañón, ¿sí? Lo que se conoce aquí como la tragedia, ¿sí? Habría que conmutar y pensar el asesinato, en tanto y en cuanto el Estado ha sido totalmente responsable de los chicos y de las chicas que murieron allí, ¿sí? En el boliche de República de Cromañón, cuando Callejeros estaba tocando, ¿sí? A mí me pasa que la pasión y el deseo no se me fueron, no se mudaron. Creo que futbolísticamente hablando, hoy juega Quilmes, que es mi club, a las 9 acá en Argentina, y el rock sigue perfundiéndome, ¿no? Que es un tecnicismo que utilizaba también mucho Nicolás Rosa, y que evidentemente se lo había robado a Lacan, y que tiene que ver con esta idea de no poder quitarse algo de encima, ¿sí? No como un tajo, como un tatuaje, perdón, sino como un tajo, es decir, algo que está llegando al hueso, ¿no? Que está yendo más allá. Y me parece que Las letras de rock en la Argentina, ese libro que publicamos por Editorial Coligüe, dio un marco para poder intervenir, un marco sobre el cual intervenían otros, por lo general. Primero, una frase de Piglia que a mí me da un tanto de odio, que es pensar que el mejor ejemplo para pensar o para figurarse la idea de literatura es la poesía, es decir, la poesía es lo más literario. Sí, puede ser lo más literario, ¿sí? Puede ser lo más literario coyunturalmente, digamos, ¿no? O sea, en el espacio-tiempo. Ahora, lo que observamos, ahora utilizo la primera del plural y ahora voy a utilizar la primera del singular, y lo que observé a lo largo de todo este tiempo y todos los espacios de investigación que fui construyendo, es que la letra es un acontecimiento inmanente, ontológico, por supuesto, como decíamos en aquel momento, multiforme, es decir, que tiene muchos planos, ¿sí? El plano lírico, el sonoro, el convivial, sobre el cual el periodismo y la sociología, las antropologías del rock, al menos acá en la Argentina, le han hecho muy mal, ¿sí? Al fenómeno, digamos, al acontecimiento de la letra dentro, obviamente, de un evento mucho más amplio, donde conviven muchos más planos, que es el rock, que fue su historización mayúscula, dejándola de lado respecto de la historia de la poesía o del lugar que ocupa la poesía en la historia de la literatura, pensándolo en la Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos, mucho antes que la narrativa, como decía Oscar, pensando en las tecnologías de la oralidad, y solamente legitimando la letra en términos académicos o universitarios, siempre y cuando uno pudiera incluirlo dentro de un fenómeno más amplio, lateral, ¿sí? Marginal,
pero bajo ningún punto de vista, y subordinado siempre, a otro género discursivo, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista con su estatuto ficcional, con el estatuto ficcional que la letra merece. En ese sentido, cada letra desnuda un intertexto y desnuda una tarea interdisciplinaria. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Cristian Ferrer, que es un artículo que publica la revista Babel en 1990, que se llama Melodías, Sonetos, Papers. Volviendo a la frase de Nicolás Rosa, yo no hago papers, escribo, que me parece que grafica muy bien esta idea de la letra de rock ha desacralizado a la poesía, es decir, le quitó el carácter no aurático, sino el carácter sagrado justamente que tiene la poesía. Y como yo odio la poesía performática, utilizo la palabra odio porque está buena, digamos, porque grafica muy bien lo que siento, podría decir no me interesa, pero prefiero elegir la palabra odio. Es decir, aquella gente que hace teatro y pasa al plano de la poesía, o que hace de la poesía algo más allá de la poesía, quizás porque no le sale otra cosa y le sale eso. Creo que la letra como letra en sí, si uno la escinde de todos aquellos otros planos, funciona tranquilamente. Es decir, funciona sin el sonido, si uno quiere, o encuentra el sonido allí también si uno quiere. Es decir, que uno puede encontrar en la letra todo aquello que habitualmente, cuando la despojamos de su historia mayúscula, supuestamente no tiene, ¿sí?, la letra. El sonido, el público, el pogo, los fenómenos de circulación de los cuerpos, los fenómenos de constitución de identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Si las ciencias sociales creo que le hicieron muy mal, eso que yo llamo sociodismo, ¿sí?, que es una combinación entre la sociología y el periodismo de divulgación, que lo que ha hecho es ponerle nombre y apellido, pero nunca jamás intervenir sobre ese fenómeno, ¿no? Después la gente se sorprende porque Santolaya haga un documental como el que hizo, que no es otra cosa más que el recorte del sociodismo, ¿sí? O sea, quizás con alguna u otra voz de algún sociólogo argentino, algún egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también el documental hubiera funcionado igual. Entonces, la pregunta es qué hacemos con lo que tenemos, qué hacemos con la letra respecto de la poesía, ¿no? Las letras de rock en la Argentina lo que le dieron fue un marco para intervenir, sobre el cual yo ahora no lo puedo desarrollar en estos 20 minutos, pero fue un marco de intervención desde la crítica literaria y particularmente desde un acontecimiento, ¿sí?, que es pensarlo dentro de las literaturas comparadas, es decir, pensar poéticas mayúsculas o lo que se conocen como archipoéticas, el punk, ¿sí? O sea, el rock es un lexema amplio, que hay que estudiarlo y defragmentarlo. Si no todo es rock y nada es rock, ¿sí? Si no todo es político y nada es político, y así podemos continuar pensando muchas consignas de nuestro tiempo, ¿no? Estoy utilizando como marco teórico acá a Rita Segato. Entonces, considero que todo aquello que es político dentro del rock, o todo aquello que permite que el rock sea político, es evidentemente una circulación de lo que se puede y lo que no se puede decir. Es decir, de lo que se regula y lo que se desregula. Por eso hay poéticas mayúsculas que están más reguladas que otras. Es decir, que están más aceptadas socialmente que otras y que adquieren el estatuto de poesía, es decir, el estatuto de literatura, ¿sí?, es decir, están legitimadas más que otras. Hay poéticas minúsculas, que son con las que yo trabajo, que son territoriales, es decir, yo no hago lo que hacen otros investigadores que me fui sorprendiendo en estos últimos años, sobre todo de trabajo con compañeros y compañeras de otras partes de Latinoamérica, quizás también por el poder adquisitivo de determinadas casas de estudio, de poder contarle la historia al otro, estos que definen el sur y el norte global, ¿no? Es decir, que lo que hacen es homogeneizarnos, ¿sí?, y pensarnos para arriba o para abajo, sin tener en cuenta lo territorial. Yo trabajo en mi territorio, y mi territorio es la Argentina, y particularmente, y en este caso del Esperac, por el momento, con poéticas minúsculas de la zona de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Quizás puede que parezca otra. De hecho, en las letras de rock en la Argentina hay relación a otros fenómenos federales, digamos, pero lo correcto sería que cada investigador y que cada investigadora trabaje sobre
el terruño, ¿sí? Sobre el cual pisa, ¿no? Esta idea de ir a conquistar otro territorio es algo que metodológicamente considero que es equivocado, digamos, y que habría que corregirlo en ese sentido. Desde ese punto de vista, me pregunto, y me vengo preguntando hace tiempo, ¿qué pasa con las micropoéticas? Ya no con las poéticas mayúsculas, ¿sí? Con aquellas que pueden ser historizadas más allá del territorio, con aquellas minúsculas que son las que se desarrollan en un determinado territorio, en un espacio geopolítico determinado y sociocultural determinado, sino las que suceden con la categoría de autor, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa, que es restablecer la categoría de autor. Y para restablecer la categoría de autor hay que restablecer el sistema de referencias. El problema es que el sistema de referencias, al menos en el rock, como sucede también singularmente en la poesía, quizás ahora un poquitito menos, por este fenómeno de la performatividad, del slam, de la jam, ¿sí? De poesía, es decir, trasladarlo al espacio del concierto, que no es nuevo tampoco, vale decir, no es un fenómeno nuevo. En la ciudad de Buenos Aires quizás es un fenómeno bastante amplificado, o hago terapia, o psicoanálisis, o leo poesía los viernes a la noche, que es un fenómeno bastante banalizado en ese sentido, pero me parece que trabajar con micropoéticas, es decir, trabajar con poéticas de autor, nos permite corrernos de ese lugar desde el cual la literatura, es decir, la poesía, legitima a la letra. Y la letra empieza a adquirir, insisto, un estatuto tan libre, tan fluctuante, que no solamente se la puede trabajar como un objeto, ¿sí? Maleable por distintas disciplinas, sino al mismo tiempo necesita de un trabajo, decíamos con el Gima en su momento, interdisciplinario y transdisciplinario en su escritura. Entonces, cuando escribimos, también de alguna manera lo que hacemos es reapropiarnos de esa lengua. El problema de la lengua es un problema vital, es un problema que me parece que está atravesando de manera neurálgica la relación entre poesía y letra, ¿sí? Es decir, la poesía es lo molar, es lo institucional. Sin embargo, el rock también se ha convertido en lo molar. Y no hace falta recurrir al documental de Santolaya, digamos. Es decir, cuando el rock desregula, es decir, cuando el rock desregula más allá de las formaciones discursivas de su época, o de lo que le exigen las formaciones discursivas de su época, es porque evidentemente está molestando. Por eso, la gran tarea que tuvo el GIMA, que ahora tiene el SIAM, el SPERAC, es empezar a poner, ¿sí? Más allá del rock, aquello que está ocupando el lugar del rock, que son sus movimientos moleculares, que son los movimientos que están por debajo. El trap es uno, ¿sí? Mala palabra, en nuestra historia, en nuestra historia del rock, ¿no? ¿Verdad? De lo que es rock, de lo que sí es rock y lo que no es rock en ese sentido. Pero el trap es uno, digamos, y es vital. No solamente para entender cómo funciona allí la literatura, sino los sujetos que operan, ¿sí? Y dónde opera, ¿sí? O sea, el grado de intervención que tiene el trap, por ejemplo, en los barrios, o que tiene el gangsta argentino, ¿sí? En muchos barrios del conurbano bonaerense. Eso me parece muy interesante en ese sentido. No sucede con la literatura, sin embargo, allí hay un efecto literario, digamos, pero por supuesto uno dice, bueno, ahí no hay literatura, en tanto no hay un libro, entonces no hay un proceso de producción que implica hacer literatura, ¿no? Para mí ahí hay literatura, ¿sí? Para mí el trap es una literatura que se puede leer, más lo que habría que preguntarse, lo que deberíamos preguntarnos es si puede ingresar o no dentro de ese territorio del rock, ¿sí? Mayúsculo. El rock mayúsculo que tiene su propia historia. Entonces, si el rock sigue siendo monumento, como decía Foucault, bueno, entonces es estesis, ¿sí? No es estética, no es vertical y no dejamos a nadie afuera. Si es documento, puede que corra, ¿sí? El mismo riesgo que la literatura, ¿sí? Que necesite de jurados, ¿sí? Que necesite de un tribunal, de un palmarés y de un concurso para establecerse, ¿sí? Como algo que se puede leer. En ese sentido, digo, me interesa lo que no se puede leer. O en todo caso, me interesa el vínculo entre literatura y poesía, o entre literatura y rock, o entre literatura, poesía y rock. Y ahí son tres y me gustó más, porque es un bucle, ¿sí? Que funciona mejor, de aquello que no se puede leer. Entonces,
Claro, es sonido también, ¿no? Por supuesto, es sonido. ¿Cuáles son los sonidos que funcionan como una aporía? Es decir, ¿cuáles son los sonidos de una época? ¿Sí? Y como me sigue interesando la calle y lo que sucede en la calle, observo que en la calle ni hay poesía ni hay rock, más sigue reformulándose o reescribiéndose o resemantizándose aquello que en algún momento llamábamos poesía y aquello que en algún momento llamamos rock. Entonces se puede volver a escribir, se puede reescribir. Y eso es un acto creador, ¿sí? Quizás estamos demasiado viejos también. Por eso hay un momento en que coincido con Oscar en que hay que correrse, digo. Estoy corriéndome yo también en algunos aspectos. Y me interesan las lenguas díscolas del rock, ¿sí? O las impenitentes, digamos, ¿no? O sea, aquellas en las que yo pensaba, por ejemplo, en Celarrayán, pensaba en José Esbarra, ¿sí? Pensaba en Héctor Libertela, digamos, pensaba en aquellas, como dice mi amiga Laura Strin, aquellas series donde la lengua está al borde del canto, ¿no? Al borde de los sonidos, ¿sí? El canturreo, el tatareo, el grito, ¿sí? Eso que nosotros trabajamos con Oscar respecto de Luca Prodan, por ejemplo. Y ahí aparece el hardcore punk, ahí aparece el heavy metal, ahí aparece el trap, ¿no? Ahí aparecen poéticas mayúsculas o minúsculas, de acuerdo desde donde uno lo estudie, que históricamente, ¿sí? No pudieron ser leídas, ¿sí? Ser analizadas, defragmentadas, intervenidas, ¿sí? Y otras nuevas, ¿sí? Que como siempre en todo acto del mainstream son reterritorializadas o expulsadas, es decir, lo copto, lo expulso, ¿no? Es permanente, no solamente la operación de la academia y del mercado, ¿no? Creo en ese sentido que la tarea que tenemos por delante es... y yo me estoy pensando como investigador, ¿sí? Como escritor, que la escritura tome algo de esa lengua, o sea, algo de esa lengua errante, ¿sí? De esa lengua que va perdiendo con el paso del tiempo, no solamente que se va olvidando, sino que de repente con el paso del tiempo se va convirtiendo en algo más ilegible, ya sea porque no se puede escuchar, ya sea porque no se puede leer, ya sea porque no se quiere, ¿sí? Y que lamentablemente cierto culto a las formas y a la moderación han hecho que esas poéticas mayúsculas que acabo de mencionar, pensando en el rock en particular, pero también pensando en la poesía, puedan guiarnos para que en nuestra propia escritura ensayística, para quienes escribimos ensayo particularmente, también haya una lengua rockera, una lengua de desregulación. Y eso es lo más difícil y esa es mi tarea, o al menos eso vengo predicando hace un tiempo a esta parte. Así que bueno, gracias. Por el momento, gracias. Bien, muchas gracias, Emiliano, por tus interesantes reflexiones sobre los vínculos entre el rock, las letras de las canciones y la poesía. Ahora vamos a pasar a un momento de comentario general más amplio y también vamos a incorporar algunas preguntas de la audiencia conectada. Para iniciar el diálogo, yo tengo una pregunta para ambos que tiene que ver con lo siguiente. A juicio de ustedes, desde su experiencia investigativa sobre el tema, y que es la pregunta, yo creo que más fundamental que nos podemos hacer al momento de ingresar al estudio de las letras y la poesía. ¿Cuáles serían los elementos que vinculan a las letras de las canciones con la poesía? Y también, ¿cuáles serían los elementos que las diferencian de la poesía, si es que, en su opinión, los hubiera? ¿Comenzamos con Oscar? Mira, la operación que al menos yo hice y que funda, digamos, el libro este de las letras de rock en Argentina, era justamente separar absolutamente la letra de rock como un género literario totalmente distinto a la poesía. La poesía tiene su propio estatuto, digamos, tiene que ver en este momento histórico, puede haber otros momentos que no, con la palabra escrita, digamos. Y, digamos, lo que yo ya repetí, o sea, la letra de rock
inexorablemente hay que escucharla. O sea, a mí no me sirve leerla. O sea, o si yo la escucho, si ya la escuché, inexorablemente cuando la leo, está esa voz que yo ya escuché, digamos, que resuena, y esa voz le pone el sentido, porque ahí está el cuerpo, digamos. Ahí es el plus de sentido, digamos, que quizás en la poesía también entre de otra manera en su propia musicalidad, digamos, pero de la propia palabra. Pero acá, digamos, está, digamos, expresada a partir de un vínculo que podríamos llamar indisoluble entre la voz, digamos, y la palabra digamos, que se expresa de esa manera, incluso con las inflexiones, digamos, teatrales o como vos quieras, que acompañadas, digamos, por el cuerpo, etcétera, etcétera. Eso me parece, o sea, yo partí de esa base, o sea, no había que leerlo, digamos, la letra de rock no tenía, es otro género discursivo con sus propias reglas, digamos, y sus propios estatutos, digamos, y que no es equiparable al problema de la poesía, es como, qué sé yo, agarrar y pensar teatro y novela, qué sé yo, es una exageración de esa manera, pero partí de esa base, porque si no, el riesgo que estaba y que está instalado y que todavía subsiste hasta hoy es ver a la letra, digamos, de rock como una especie de poesía minusválida, o sea, como una especie de poesía más berreta o lo que sea. Obviamente hay poesía, hubo poesía construida a partir de las voces de la calle, en la literatura argentina, por ejemplo, en la década del 60, etcétera, etcétera. Pero, digamos, fundamentalmente está, digamos, como esa posibilidad, me parece, de poder separarlos. O sea, uno es un género literario, si vos querés discursivo, qué sé yo, y el otro es otro género literario o discursivo. Que por otra parte ya, digamos, bueno, Emiliano lo describió más o menos, digamos, las, digamos, la genealogía y la trayectoria que está tomando, digamos, hoy en día. Que por supuesto tiene que ver con digamos, cuestiones internas, digamos, a las propias discusiones dentro de las distintas poéticas, digamos, dentro del rock, que hay, digamos, como el nombre del gangsta rap, etcétera, etcétera. Si eso o no, obviamente, sí, todo entra, digamos, en este momento. Y en todo caso, lo que yo no acuerdo digamos, en este momento, no acuerdo con Emiliano, es obviamente con el problema de autor. O sea, a mí justamente lo que no me interesa es trabajar con la idea de autor. Y justamente tanto cierto tipo de poesía como género, digamos, y este otro género, que es la letra de rock, digamos, disuelven la posibilidad, digamos, de pensar en un problema de autor o de autoría, sino como la palabra arrojada, digamos, que es lo que más me interesa. En este sentido, yo no reduciría o no reduzco, digamos, el problema de la micropoética digamos, a una cuestión de autor, digamos, cosas, porque justamente a mí, digamos, no digo que no hay que hacerlo, me parece perfecto. O sea, a mí no digamos, no es algo que me interese. O sea, justamente lo que a mí me interesa es todo tipo de palabra que digamos, en un género, en otro género, etcétera, etcétera, que lo que haga es desmayar el yo, digamos. O sea, si vos querés deconstruir la categoría de autor, pero al mismo tiempo en la medida que se afirma en la propia escritura, digamos, un yo que al mismo tiempo que se afirma cae, digamos, se empieza a disolver, digamos, para quedar
digamos, la proyección de la propia palabra, digamos, arrojada. Si vos querés, heideggerianamente, arrojada al mundo, o lo que queramos hablar. Ok, muchas gracias, Oscar. Emiliano, ¿algo que agregar al respecto de la pregunta? Sí, sí, yo creo que lo que comparten y donde se bifurcan juntos, juntas. Es en la ruina. Eh, pero no la ruina en el sentido benjaminiano, ¿no? Ese es el más lindo, que es la recuperación a partir de la ruina pretérita, que es esta idea de mirar para atrás permanentemente, es decir, me parece que un punto de inflexión que donde tanto la letra como la poesía o se convierte en museo o se convierte en iglesia, es decir, construye una liturgia que se puede contar. Digamos. Entonces, ahí cuando yo lo puedo contar y cuando lo puedo convertir en índice, tengo un problema, que es el problema del mapeo, digamos, ¿no? Después, respecto del peso específico que tienen socialmente, eso a mí hablando de lo que a uno no le interesa, a mí eso no me interesa. Sí, lo que me interesa es, porque es lo que va a salir en nuestro último libro, trabajar con micropoéticas, porque estamos en un momento de caída de las referencias. El segundo libro del GIMA, Parricidas, mapa rabioso del metal argentino contemporáneo, lo que intenta hacer es pensar el parricidio como la operación posible para que siga existiendo el metal como tal, digamos, ¿no? Cuando digo el metal como tal, no me refiero al metal como archipoética. Perdón, pero se colgó el... ¿Sigo? Sí, adelante. No escuchamos la intervención de Oscar. Bueno, adelante, Emiliano. ¿Sigo? No, no sé si soy yo, no sé si soy yo o ustedes, pero la mitad no le entendí porque decía inestabilidad en internet, o sea, no sé si soy yo o es toda la conexión. O sea que la mitad de lo que estaba diciendo Emiliano se colgó de No, aviso, digamos, y era claro. yo, no importa. Sí, al parecer fue un detalle de la conexión tuya, Oscar, porque Bueno, nosotros listo, pudimos todo verlo, bien. pero de todas formas estamos atentos al tema de la conexión. Emiliano, disculpa, adelante. No. Me parece en ese sentido que es, repito, para capitalizar la ruina, no como nostalgia, como dice Simon Reynolds, es decir, sino como un territorio sin nombre sobre el cual uno puede, o sea, esa gran caja que uno entiende por rock o esa gran caja que uno entiende por poesía para poder, para que se pueda desarrollar un fenómeno de reescritura, no solamente creo que hay que intervenir, sino que hay que correrse de discursos eclesiásticos. Cuando digo que el discurso litúrgico del rock, me estoy refiriendo a esto de la historia mayúscula, la que se cuenta no solo por Netflix, sino por Wikipedia y por las revistas especializadas, sino también correrse del lugar de museo, digamos. Esas me parece que son las apuestas que tienen no solamente la poesía, sino también el rock en la contemporaneidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Emiliano. Me llegó una pregunta que tiene que ver con la terminología. Que me dicen acá, ¿podrían explicarnos el uso y el significado de los conceptos de poética, micropoética y archipoética aplicados a las letras de las canciones? Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente cuando hablamos de poéticas, micropoéticas y archipoéticas del rock? Sí, yo utilicé esos tres conceptos que vienen de las literaturas comparadas y del teatro comparado. Digamos, en la Argentina hay mucha bibliografía al respecto y en el mundo también, digamos, con lo cual no es nada novedoso. Una poética mayúscula o pensar una poética, una archipoética es pensar un constructo en el cual se va a anclar un discurso, ¿sí? Que le podemos poner un nombre. A mí me gusta llamarle cajas, ahora le estamos llamando cajas en el seminario, ¿no? El punk, el reggae, el funk, etcétera, etcétera. Esas cajas son híbridas, tienen límites difusos, es decir, es complicado, digamos, en ese sentido. Y se pueden trabajar diacrónicamente. Cuando pienso una poética minúscula, estoy pensando en una poética que se desarrolla en un determinado territorio, es decir, el punk en la Argentina, digamos. Uno, en ese sentido, cuando
hace trabajos comparativos con otras latitudes, con fenómenos que se dan en otras latitudes, que también tienen ese nombre, y uno descubre que de repente son fenómenos asimétricos. Es decir, se están dando al mismo tiempo, pero no tienen absolutamente nada que ver. Si yo utilizo la palabra modernismo para pensar en literatura, ¿sí? y lo traslado a la literatura brasileña, voy a tener un problema, digamos. Entonces, respecto del Río de la Plata. Por pensar solo un ejemplo. En el caso de la micropoética, la poética es un autor, digamos, una autora, es decir, que puede ser, por supuesto, puede ser un colectivo, ¿no? No digo que no pueda ser un colectivo, puede ser un colectivo, pero no logra todavía ser una poética territorial. ¿Qué le da ese estatuto? Y bueno, todo es de la masa hablante hacia las referencias o hacia la lengua o hacia el lenguaje, con lo cual, para mí, soy marxista decimonónico, todo lo va a determinar el uso, ¿sí? El uso y el devenir. Oscar. No, dentro de digamos, cómo lo utilizamos en el libro Las letras de rock, era de una manera más lapsa, o sea, si uno establece un tipo de genealogía poética, era pensando tanto en la de Horacio como la de Boileau, etcétera, etcétera, era una forma, casi digamos un programa para escribir literatura, ¿sí? Después eso derivó en un costado bastante elitista, que justamente el rock también lo tiene, digamos, o mejor dicho, los trabajos sobre rock, incluso los estudios sobre rock desde la academia, pero también desde el periodismo, etcétera, etcétera, lo tienen, que es pensar que una poética, por ejemplo, solo es estar respaldada a partir de una gran obra. Entonces, qué sé yo, cuando vos hablas, hace poco lo leí, donde un tipo decía, bueno, la poética de tal. Ah, no, poética solamente tiene Borges. No podemos hablar de poética de tal tipo porque es como no llegó a conformar una poética. Bueno, eso mismo pasa, digamos, en el Estatuto del Rock. Entonces vos tenés que, digamos, los que tendrían derecho a ser una poética, etcétera, etcétera, serían Charly García, Spinetta, qué sé yo, algunos otros más. El trabajo con una idea de poéticas, llamarlas menores o mayores, o a escribir simplemente, digamos, dentro de la tradición de la teoría literaria, de la crítica literaria, a escribir tal o cual letra, digamos, de rock, digamos, a una poética determinada, y de por sí a mucha gente le hace ruido porque piensa en la poética, digamos, como una cosa pensada desde el punto de vista casi arquitectónico, ¿entendés? O sea, la idea de un arquitecto que construyó un gran edificio, una gran obra, y entonces ahí tiene un estilo, está respaldado por un estilo, por ciertos rasgos que lo identifican, y eso implicaría, digamos, el concepto de poética. Bueno, no es eso ni lo que Emiliano está trabajando, ni lo que yo había trabajado, digamos, cuando empecé esta cuestión, ni la trabajé en ningún momento, digamos. Pero existe esa cuestión que hay que tenerla en cuenta, digamos, de que para una concepción que todavía es vigente, espero que cada día menos, digamos, poética, es, digamos, o tiene que estar respaldada a partir de una gran obra, donde está la idea de obra, de arquitectura, del artista como un arquitecto, como un ingeniero, con ciertos rasgos de estilo reconocibles, que se repiten, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Acá nos llegó otra pregunta. Elena Francisca Hidalgo nos pregunta, ¿qué tiene más preponderancia en el rock? ¿El constructo musical o la producción letrística?
Emiliano. Hay un fenómeno que se está dando en el último tiempo interesante que reanuda el progresivo, que es la ausencia de letra, digamos, en bandas que vienen del stoner o vienen de otras poéticas minúsculas, justamente, que están desprendidas de. También creo que el hibridez o la fusión del presente, pienso en bandas como, estoy pensando en bandas argentinas, como Los Mutantes del Paraná, como Poseidótica, que son bandas que están trabajando ya hace un tiempo largo con el anclaje en lo musical. Muy singularmente, cada una de sus producciones o de sus piezas, tomadas serialmente y de manera individual, tiene un título. Sí, tienen una letra, digamos, no es que no tienen la letra, requieren de la letra para poder uno decir, bueno, ahora vamos a hacer... no creo que sea bajo ningún punto de vista creo que sea una deficiencia, un déficit de lo que se conoce como el plano lírico, bajo ningún punto de vista. Sí, lo que me parece es que es muy difícil construir hoy en día referencias sin pensar el plano lírico, digamos, o sea, sin pensar el plano de la letra, es decir. Pero desde el punto de vista de qué viene antes o qué viene después, bueno, ahí ya hay algo en torno a la producción que me parece que es totalmente aleatorio. Sí, pensándolo en el presente, está muy bien la pregunta porque es muy sugestivo la cantidad de micropoéticas que están trabajando en el presente únicamente con supuestamente el plano sonoro, digamos, y no el plano de la letra, digamos, en bandas que acabo de mencionar, por ejemplo, ¿no? ¿Oscar? No, bueno, yo me encontré justamente, en la medida en que soy músico y que empezó a primar, digamos, la idea de la música, y de lo que toco, etcétera, etcétera, bueno, ahí yo me encontré con un escollo, digamos, que era el problema de que no puedo dar cuenta, digamos, de la música sin establecer ¿cómo te podría decir? Un lenguaje, digamos, muy cerrado, digamos, un metalenguaje, digamos, que hable de la música y lo ponga en relación con la letra. Entonces, digamos, para mí, dejar caer la música es una cuestión me parece que está abierta, digamos, que habría que insistir, habría que cerrar este gozne entre ni construir un metalenguaje que solo lo entienden los músicos, yo te digo, bueno, acá, ¿qué expresa? Ni tampoco digamos, la cosa expresionista que tiene el periodismo. Bueno, ver qué expresa el acorde menor con novena. Te dice que utiliza mucho Spinetta, digamos. Entonces, cae en un expresionismo, digamos. Y no sé qué tiene que ver con el problema de la letra, o sea, no se comenta eso. Pero digamos, habría dos tendencias, yo veo. O sea, por un lado, ya que se lo mencionó acá, el problema del gangsta rap, en general, digamos, eso viene ya desde Tupac y Biggie y qué sé yo, es la idea de que la base, digamos, la música, en realidad se toma, digamos, por eso la facilidad para en un territorio de emergencia, o qué sé yo, llámese en Latinoamérica favela, en Brasil, eh, Villa Miseria, Monobloco, lo que sea, digamos, de la facilidad de producir esto, porque con un teléfono celular vos podés levantar una base cualquiera, ¿sí? Y sobre eso montar la letra. Entonces ahí, digamos, el problema de la letra es fundamental, digamos, porque casi la música es absolutamente rítmica y absolutamente un pretexto, digamos, que se puede levantar, digamos, de cualquier lado, ya sin llegar a mezclar, digamos, y todo ese tipo de cosas, digamos. Por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, hay fenómenos, ahora pensando más en Latinoamérica,
por ejemplo, un grupo de chicas, mujeres, que se llaman Los Bichos, que están en Inglaterra. Dos son uruguayas, otra es inglesa, la baterista, la bajista es sueca, y la otra, y otra es venezolana, y hacen cumbia, pero hacen cumbia absolutamente instrumental, con lo cual elevaron el problema de la cumbia a ser una música, digamos, de baile o qué sé yo, de consumo, etcétera, etcétera, a pensarla como una música que puede tener su propio desarrollo. No hay letra. O sea, que la cumbia es inseparable del problema de la letra, aunque muchos digamos, y bueno, sí, qué sé yo, dicen cosas que no nos interesan o lo que sea, bueno, pero puede ser expresión. Bueno, acá directamente no hay letra, digamos, y tiene un desarrollo, digamos, que la cumbia meramente instrumental, digamos, no tiene si tuviera letra, digamos. Entonces, en cuanto a la duración de los temas, en cuanto a que hay solos de guitarra, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto un poco para complementar lo que decía Emiliano, digamos, de estos grupos que no tienen letra, inclusive cierta tradición de grupos que podían venir incluso del heavy metal, etcétera, etcétera, que de golpe hacen temas instrumentales, como una tendencia, digamos, está produciendo. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Acá, bueno, ya para ir culminando esta conversación, acá profundizan en la pregunta anterior y nos dicen, entonces, a la hora de analizar la letra como objeto de estudio literario, ¿se debería hacer de forma indisoluble con la música? La música y la performance de la voz también tendrían que ser considerados en el análisis de la poesía, o sea, de la letra, desde el punto de vista escrito. Bueno, yo ya lo dije, o sea, sí, obviamente lo de la voz, indiscutible. Lo que pienso en este momento es que también o sea, no se debería separar del problema de la música. O sea, hay una música que tiene que ver con la entonación, con la voz y qué sé yo, pero también en el rock sobre todo, digamos, hay, digamos, instrumentos que acompañan eso, cada uno tiene sus ciertas funciones, no es lo mismo qué sé yo, lo que se llama un power trio, digamos, que un, qué sé yo, que, que 15 músicos en escena, como ponen o 10, qué sé yo, como ponen de golpe la Versuit u otros grupos. O sea, hay toda otra música, otra complejidad, digamos, y sin pensar en todos los arreglos de cuerda que ahora están, digamos, retomándose desde la vetusta música disco, que saturaba ¿cómo se llama? Los arreglos de cuerda. Bueno, es algo que volvió otra vez, qué sé yo, a mí no me gustan, pero bueno, qué sé yo, es algo que está produciéndose. Entonces, esa es mi posición actual, por eso un poco yo también me corrí hacia otro lugar. O sea, insisto, por tendencia, yo trabajo algo y después ya está, digamos. O sea, quiero ir a otro lugar para que se me presenten otras cuestiones y no establecer que tal tema se me identifique o identifique, digamos, a tal crítico, qué sé yo, con tal tema. Entonces eso termina siendo como los actores, ¿viste? Bueno, yo quiero hacer, no, pero vos haces buenos villanos, tu papel es villano. O sea, el próximo papel que te doy es villano, no, pero yo quiero ser, qué sé yo, de un viejito que no sé qué, bla, 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 que toda la historia es el personaje principal. No, no, vos tenés que ser villano. Entonces, eso de alguna manera a mí me tira más el problema de la transformación y el cambio, digamos, en cuanto a mi pensamiento y todo eso, que a la permanencia en un tema. Ya, digamos, hice, digamos.
en relación con esto y por eso pasé a otra cosa. Pero una de las cuestiones que eso me apareció hace, digamos, el año pasado o el anteaño, digamos, fue el problema de volver a repensar el problema de que yo lo que había dejado de lado como músico era la música. Y que no estoy hablando del problema de la musicalidad de la voz, sino, ¿entendés? Todos los otros instrumentos que acompañan, digamos, el problema de cierta rítmica, digamos, de ciertos riffs que se van repitiendo, digamos, que van construyendo, digamos, y que van sosteniendo esa voz, digamos, y esa letra. Emiliano, ¿algo que añadir? Sí, a ver, la pregunta está buena para pensar desde dónde uno escribe. ¿Sí? Si uno escribe desde un lugar óntico, o sea, desde la letra como un espacio óntico, no hay bajo ningún punto de vista que... no hay más nada que decir, la letra manda, digamos. Pero manda en tanto y en cuanto qué juegos de los otros planos, del plano vocal, del plano del sonido, mismo del plano de lo antropológico, de la circulación, ¿sí? De repente una letra que necesita o que requiere de una intertextualidad determinada que está por fuera, ¿sí? Pienso el cine, pienso el teatro, pienso, o sea, con lo que esté jugando. O sea, si la letra es la que manda y si yo estoy trabajando desde ese lugar, jerarquizo a la letra por sobre los otros planos, digamos. Si no, no, digamos, hay un trabajo muy interesante en el tercer libro del GIMA, que va a salir en el mes de junio, de Juan Ignacio Pisano, que es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, respecto de qué es lo que sucede con aquellas bandas de heavy metal que prescinden de la letra, ¿sí? Prescinden de la letra como espacio poético, o sea, de producción, ¿sí? Más necesitan de la letra, insisto, de manera contradictoria y saludable, y por eso lo celebro, ¿sí? Para poder signar sus producciones, ¿sí? Entonces, ahí me parece que está... Ahora, como investigador, sí, lo que tengo que decir es, hay momentos en los cuales uno dice la letra manda, digamos, y trabaja desde ese lugar, particularmente desde el SPERAC trabajamos de esa manera, digamos, un trabajo disciplinar muy claro, más no desde el GIMO o de otros espacios. ¿Sí? De otros espacios uno, en ese sentido, es como que puede incluir otros planos tranquilamente. Depende siempre de el recorte que uno haga y desde filosóficamente donde esté parado respecto de ese fenómeno sonoro. Perfecto, Emiliano, muchas gracias. Esto genera una interrogante que tiene que ver con nosotros en la práctica académica. Normalmente publicamos de manera escrita nuestras investigaciones, aunque vinculen poesía y música, normalmente eh, salen al mundo en un formato escrito, como libro. Ustedes lo mencionan en el libro que en conjunto hicieron, donde dicen que este libro debió haber también ido acompañado por un disco, por un CD, ¿no? ¿Qué podrían observar ustedes al respecto de esa hegemonía escrita que tenemos incluso en los estudios que son sobre poesía y música? Mira, el problema es que en realidad lo del libro a mí se me había ocurrido por la idea de los métodos, ¿viste? De método de reggae de bajo eléctrico, método de blues de guitarra. Entonces, hay una parte escrita donde te explican cómo, y después hay un disco donde cada parte que se explicó, digamos, en forma escrita, en palabra, vos las podés escuchar, digamos, con el ejemplo de lo que te estaban yendo allí. Entonces era como lo que me importaba en el libro era pensar el problema del recorte, o sea, que es lo mismo que hace el método, digamos, recorta una parte qué sé yo, de una línea de guitarra de blues, recorta eso, no tiene en cuenta lo que está antes y lo que está después, porque le interesa ese ejemplo. Y de alguna manera era la manera de trabajar las letras de rock que llevamos a cabo ahí, o sea, no trabajamos toda la letra de rock, recortás
como quizás haces también trabajando literatura o lo que sea, digamos, siempre hay un problema de un recorte, nunca se lee la totalidad, nunca se escucha la totalidad, sino lo que te queda, digamos, lo que te va quedando, lo que te impresionó, de impresionarte, digamos, los sentidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el problema es que, bueno, es natural que sea así, porque el sistema académico te exige, digamos, cierta hegemonía de lo escrito. Este, es, si no, por eso te digo, el problema que yo me vi, digamos, enfrentado es cómo hablar de la música sin crear un metalenguaje, digamos. Porque vos con la palabra, el problema es que el metalenguaje está incluido. Vos hablas con palabras sobre palabras. Digamos, acá el problema es cómo hablas con palabras sobre algo que tiene, digamos, otro tipo de sustancia, de forma, lo que vos quieras. Bueno, sin crear un metalenguaje. Entonces, digamos, en la práctica de cierta, incluso de academias musicales, digamos, y de academias incluso universitarias, digamos, donde se enseña música o en los conservatorios, bueno, ahí es más fácil porque, digamos, a vos te dan una obra, digamos, por ejemplo, bueno, vamos a ver, que se trata de un ejemplo clásico, vamos a ver la suite. Entonces van a hablar la suite. ¿Y vos qué tenés que hacer? ¿Escribir sobre la suite? No, tenés que componer una suite y ponerla. Es el mismo trabajo que hace el crítico. O sea, sobre palabras, pone palabras, escribe con palabras. Acá también, digamos, si vas a la UCA y haces composición en Buenos Aires, ¿no? Y haces composición orquestal, te van a decir, bueno, orqueste, tal, así se orquesta, que es lo primero, y todo un aprendizaje. Y después lo que te dicen es, no podés hablar sobre la orquestación, tenés que presentar una orquestación. Y los tipos la tienen que oír. Y ahí se ve la cosa. Entonces, en la medida en que está esa cuestión, en la medida en que hay carreras que hablan sobre música, bueno, ahí va a estar siempre ese problema. O lo mismo que hables de pintura, es como es el problema que tiene el crítico de arte en general cuando no es crítico literario. Cuando es crítico literario se presentan otros problemas, pero no ese. Digamos, vos estás hablando con palabras sobre palabras, digamos. En cambio, todo crítico de arte, digamos, reduce, digamos, la pintura, la escultura, la música, lo que sea, a un otro lenguaje. Que incluso habrá tipos en la lingüística, como Benveniste, qué sé yo, que decía que justamente es una marca de las, digamos, de la dominancia de la lengua sobre todos los demás sistemas de signos. La lengua podía hablar de todos, digamos, y sin embargo los otros sistemas de signos no podían hablar de la lengua. La pintura no podía hablar de la lengua y la lengua podía hablar, digamos, de la pintura. Cosa que obviamente es dificultosa de sostener hoy, esa propuesta de Benjamin, por razones que no podemos desarrollar acá porque es muy largo. ¿Sí? Emiliano, ¿algo que acotar? Sí, solo para cerrar, cuando publicamos este libro, como el resto de los libros que al menos yo publico sobre rock, hay un comentario frecuente de lectores que no necesariamente están especializados en el tema, pero sí escuchan rock, que es, nosotros leemos lo que escribís o lo que escribe la gente con la que publicás, con YouTube de fondo, con Spotify de fondo, con algo de fondo, digamos. Ese es un procedimiento hermoso, digamos. Dije hermoso. Que sucede y que es solamente los efectos de la lectura, digamos. Poder despertar en el otro la necesidad de. Después está el sonido propio de la escritura. Como yo no hago papers, y como escribo ensayos y trato volviendo a ese texto de Christian Ferrer que mencioné,
en mi primera intervención aquí, busco mi propio sonido con la escritura, con lo cual creo que la escritura es una de las poquitas cosas, los poquitos espacios de resistencia que nos quedan, mucho más aún si uno está dentro del espacio universitario o académico, pero no puede correrse de ese espacio y de cualquier modo también quedar preso de la escritura. Me parece que la escritura tiene que ser un espacio, insisto, de desregulación y tiene que encontrar su propio sonido y su propio color, digamos, en ese sentido. O sea que la escritura es visual, es sonora, sin ningún tipo de dudas, digamos. Así que bueno, yo creo que es una búsqueda, ¿no? Y que es una búsqueda permanente, y que es una búsqueda que se va mutando y va migrando, así como puede migrar un objeto de estudio, puede migrar una pasión, un deseo, que no es mi caso para la charla que hoy nos convocaste, digamos, pero creo que la escritura también puede migrar de color y de sonido, digamos. Los sonidos de la escritura, bueno, eso es para otra charla, ¿no? Para trabajar en otra charla. Pero es una apuesta que tenemos por delante. Bien. Sí, yo bueno, lo expresé antes cuando estuve pensando de un libro al otro, digamos, el cambio de mi propia escritura y de lo que yo perseguía. Y lo que tengo para agregar, digamos, es que en realidad yo ahora escribo, y creo que me pasé todo la cuarentena, digamos, escribiendo, porque era lo único, se tocaba un poco, pero no podía tocar con mi grupo. Creo que yo escribo justamente para perderme. No escribo para encontrar nada ni para buscar nada, sino para perderme en la escritura. Bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Oscar, Emiliano, muchas gracias por la generosidad de compartir con nosotros sobre las investigaciones que han llevado a cabo sobre este tema. Ha sido un gusto poder tener esta conversación con ustedes. Gracias, Gabriel, y a todo el equipo que está de fondo también, que nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias también a la audiencia y bueno, a este ciclo. Salud por este ciclo. Gracias. Bueno, yo también te agradezco, sobre todo porque, bueno, avisé que yo no era lo que estaba trabajando ahora. Así que, bueno, si en algún momento quieren algo que tenga que ver con el policial, eso sí estoy metido a full en este momento. Perfecto. Gracias Bueno, a todos y al sostén técnico, digamos. Si estuviéramos en televisión, se diría gracias a los cameraman y todo ese tipo de cosas. perfecto. Bueno, quiero sumarme también al agradecimiento que hizo Emiliano a Sandra Gasparini, saludarla desde acá y también saludar a nuestro amigo Jorge Monteleone, que fueron parte del primer ciclo de conversaciones sobre poesía y música que tuvimos en septiembre, para que la audiencia ahí pueda consultarlo si es que le despierta el interés. Bien, como organizador de este encuentro, a través de mi proyecto Fondesit de Investigación Postdoctoral, les doy las gracias a Oscar, a Emiliano, por su generosa participación en este ciclo. También agradezco a la audiencia que nos ha seguido a lo largo ya de 3 sesiones, y los dejo a todos invitados a la cuarta y última sesión que tendremos el próximo jueves. Así que muchas gracias a todos, hasta el próximo encuentro.